Hacer de Sevilla un espacio creado por y para las chistas apasionadas como tú. Hoy en nuestro tercer episodio tenemos el tema del miedo al éxito, cómo vencí el miedo a perecer. ¿Ok? Entonces, contemos nuestras experiencias, porque obviamente si nos daba miedo cuando pensábamos un proyecto, va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, sí, chicas, bienvenidas. Hola. Ya agarramos como confianza. No crean, esto tiene un tema de nervios y todo, pero ya somos más felices. ¿Ok? Bueno, chicas, no sé, quién quiere contarle a las demás que nos están viendo? O sea, ¿cuál ha sido esa experiencia de miedo al iniciar un proyecto y que funciona o no funciona? ¿Dejo el trabajo o no dejo el trabajo? En el capítulo anterior, por ejemplo, el Anita que nos comentaba de la carrera, ella como criminóloga y ya establecida, ¿cuántos años tiene? Yo tenía 16 años de trabajar en Ajá. migración, en la policía de migración. Ajá, y usted dijo, bueno, ya cerré ese capítulo, inicio mi proyecto. Fue muy complicado porque como yo les conté en la vez pasada, eso era un hobby, ¿verdad? Cuando empecé a llenar la agenda y vi que ya todos mis días libres estaban full, yo dije, wow, o sea, esto sí se está convirtiendo en algo rentable porque hasta gano más que yo tengo puesto en factura, gano más que con la factura trabajando medio tiempo. Entonces yo decía, bueno, entonces ya me empezó a entrar la idea de que ya migración, el trabajo de criminóloga estaba como, ahí como estorbando un poco, ¿verdad? Entonces, al principio yo, digamos, como el miedo a crecer no fue tanto, porque todo fue fluyendo, sin yo presionarlo, sin yo pedirlo. Eso es una bendición para mí, ¿verdad? El problema fue cuando ya las dos trabajos no podían estar juntos. Aparte de eso, yo empecé a dar clases. Entonces ya eran 3 trabajos. Entonces llegó un punto en que ya yo, de salud, ya no podía tener los 3, ¿verdad? Entonces ahí fue donde empezó ese miedo, porque tenían que soltar algo para, para poder, ¿verdad? Crecer con lo otro de las pestañas. Entonces tomar la decisión de renunciar sí fue muy difícil, porque yo decía, voy a dejar mi estabilidad de 16 años, mi carrera, un salario fijo, mi aguinaldo. Un buen salario, sí, un buen salario. Buen salario. Usted era jefa. Correcto. Entonces ahí fue donde a mí me dio miedo, ¿verdad? Que si me iba a quedar estancada, que si ya me iba a llenar la agenda. Yo hice cálculos y yo dije, bueno, si en 5 años llené la agenda medio tiempo, quiere decir que en otros 5 años, según yo, iba a llenar el otro medio tiempo. Entonces yo dije, bueno, es parte de eso, es un sacrificio. Gracias a Dios, yo renuncié como en septiembre, ya para enero, agenda llena. Entonces yo eso lo agradezco mucho, pero siempre y todavía me ha costado, porque yo soy lo que se llama, fui institucionalizada, que si uno se acostumbra a recibir su salario, a tener, si se va de vacaciones igual llega la quincena. Entonces esa parte fue el miedo, ¿verdad? De que dejar eso y que tal vez si no crecían las pestañas, pero con dedicación, perseverancia, porque hay que hacer muchos sacrificios. Es que ser jefa, y eso es algo que también tenemos que comentarle a las chicas, porque a veces, entiendo, yo hago lo que quiero, soy mi propia jefa, y soy la. Sí, y bueno, realmente somos sola, pero hay que tener un compromiso con uno mismo, con la empresa, o ver qué, o sea, hasta dónde quiere llegar esta empresa que usted está formando. Porque no se trata que, me levanto tarde, yo me voy a levantar a las 12 del mediodía, a la 1 atiendo, y si se levanta a las 12 del mediodía, no va a llegar nada, o sea, cero. O digo, hoy atiendo, mañana no, pero las cuentas se tienen que seguir pagando, hay responsabilidades, entonces no se trata de que simplemente dije ya no tengo jefes que me molesten. Correcto, mentalmente, para hacer esto un ejemplo, cuando uno trabaja, digamos, para cualquier institución, usted trabaja, por ejemplo, de 8 a 4, ya usted a las 4 sale libre y usted se desentiende de su trabajo. Creo que todas las que estamos en esto sabemos que uno termina de trabajar y uno sigue pensando, tengo que confirmar las citas del día siguiente, tengo que limpiar el estudio, tengo que hacer esto, ¿verdad? Entonces mentalmente uno sigue, ¿verdad? Pero es parte de, y es tan satisfactorio cuando uno ve que le llegan clientes recomendadas, o aquí las alumnas que la reconocen a uno, ¿verdad? Entonces todo eso lo vale totalmente, pero sí hay que soltar ese miedo, porque si no, cuesta mucho. Hay una ley, la ley de Newton, que dice que para ir a un lugar hay que dejar algo atrás, ¿verdad? Entonces siempre con esa mente, ¿verdad? De que hay que dejar algo atrás, queramos o no, ¿verdad? Y tener la valentía de que nos va a ir mejor, ¿verdad? Es cierto, muy bonito.
¿Qué dicen las demás? Compartamos nuestras experiencias. Luego Melita, Ari, que estamos entrando en confianza, ya estamos confianza. Yo siempre voy de segunda. Bueno, voy yo. En realidad, o sea, en realidad yo siento que toda mi vida es muy bendecida. Diosito nunca me faltó absolutamente nada, ¿verdad? En tiempo de pandemia, Cody tuvo que cerrar los negocios de el salón de pestañas en Escazú. Entonces, en realidad yo tuve que dedicarme a hacer otro trabajo, ¿verdad? Yo ya creo. Imagínese, ¿verdad? Y en realidad yo tuve que buscar otro trabajo para poder sobrevivir, porque todas saben que yo soy mamá soltera de 3 chiquitos. O sobrevivo, ahí no hay quite, ¿verdad? Entonces me dediqué fui un trabajo, de verdad, todo el tiempo de pandemia vivimos muy bien, tuve trabajo en todo ese tiempo de pandemia, incluso cuando hubo, ¿cómo se llama? Cierre de negocios, también trabajé, también recibí mi salario. Pero, muy bonito todo, pero la jefa era, es que falta, o sea, yo decía, por Dios, si otro hiciera mi trabajo, porque yo cobraba, yo administraba 4 negocios, yo tenía que hacer inventario, descargar contenedores, un montón de cosas, yo era la zoila de la tienda, ¿verdad? Meter los precios en el sistema, traducir todo. Llegó un punto de que la jefa se quejaba tanto de mí, de que es que tiene que mejorar, tiene que ir a esta tienda, tiene que ir. O sea, yo ya no daba más. Yo dije, me cansé. Y en ese entonces ya los chicos ya iban a entrar a clases. O sea, en toda la pandemia los dejé encerrados en la casa. Y yo tranquila, obviamente, ¿verdad? Pero ya iban a iniciar a clases, tenían que volver a clases. Y ustedes saben que no es el mismo gasto estando en la casa que los chicos en la calle, ¿verdad? Entonces yo le eché como ¿cómo se llama? Una indirecta de la jefa. Voy a renunciar, a ver si me hago intentado. Y no. Entonces me fui. O sea, yo me fui con esa mentalidad. Si yo sigo aquí, no voy a crecer, voy a seguir con ese salario. O sea, desde hace tiempo yo quería tener mi propio negocio. Tengo que lanzarme sí o sí, en algún momento, quiera o no. Me lancé. O sea, dejé el trabajo botado. Tenía un contrato de 3 años con la ex jefa y la dejé botada a los 2 años, 3 meses. La dejé botar, le digo yo, lo siento, mis hijos de primero, yo ya no puedo más aquí, ¿verdad? Me fui, compré mi camilla, la lámpara me lo regaló mi queridísima hermanita, ¿verdad? En ese entonces, Cody no sabía que yo había renunciado. Yo calladita, porque digo yo, perfil bajo, porque si no se va a armar un alboroto y también trae envidia a esto, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que uno hace es perfil bajo. Cuando Cody se dio cuenta que yo dejé de trabajar, que yo renuncié, porque yo le dije a ella que voy a volver a comprar las pestañas para como una extra. Eso fue lo que le dije. Cuando ella se enteró que de verdad yo renuncié, usted no me dijo nada que renunció, yo la necesito de profesora, véngase de inmediato. Y entonces Cody quería que yo me dedique, ¿cómo es? Sí, se dedica. Ajá, sí, exacto, solamente como profesora. Pero yo le dije a ella que no,
yo quería tener mi propia clientela, yo quería poner pestañas porque es lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, poner pestañas. Entonces le digo yo, llámeme cuando me necesite, nada más, pero yo voy a tener mis clientes. Y en realidad, gracias digamos, al negocio que tuvo Cody en Escazú, ¿verdad? Varias clientas me volvieron a buscar nuevamente cuando se dieron cuenta de que ya estoy volviendo a poner pestañas. Entonces, ahí poquito a poquito, pero, o sea, no es que se vino el montón de clientas, ¿verdad? Obviamente es poquito a poquito y una iba diciendo a la otra que ya, Melita, la hermana de Cody, soy la hermana de Cody, no Melita, volvió a poner pestañas, entonces volvieron a... Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, me ha ido muy bien, o sea, por eso digo, muchas bendiciones en mi vida, nunca me ha faltado nada, ni a mí, ni a mis hijos, ¿verdad? Pero sí tuve miedo, mucho miedo al arriesgarme, porque yo recibía un salario como Dianita, uno está ya acostumbrado, exacto, uno ya está acostumbrado, en cada quincena voy a recibir 500,000, 600,000, o sea, ya uno está, ok, exacto, de esa plata voy a sacar para pagar esto, y me sobra esto, voy a ahorrar esto para los niños, ya estaba todo fríamente calculado. Y lanzarse a algo que usted no sabe cuánto ingreso va a tener, si va a tener clientes, si voy a tener plata para darle a comer a mis hijos. Eso fue uno de los miedos más grandes de mí, o sea, de mi parte, porque, como digo, recibía plata quincenal. Y si no recibía, ¿qué hago? Pero yo dije, no, o sea, aquí tengo que lanzarme, de verdad. Y gracias a Dios, en realidad yo tenía una plata ahorrada. Yo decía, si no me llega clienta, voy a tocar esa plata ahorrada. Y ahí veré cómo voy a salir paso a paso. Ahí voy viendo, ¿verdad? Y de ahí, gracias a Dios, no tuve que tocar esa plata. Usted y ya todo cambió y vean el resultado. Sí. Que al final es eso lo que uno quiere, como decirle a las alumnas para que no la motiven. Exacto, o sea, a veces hay que tener que lanzarse un poquito. Obviamente, cuando se lanzan, tiene que tener un capital de respaldo, porque si no, o sea, porque como les digo, yo tenía la plata ahorrada. Y tenía mis 3 hijos que tenían que darles tengo que darles de comer todos los días. Entonces sí, o sea, yo no podía arriesgarme tampoco a no tener nada de ingreso, ¿verdad? Entonces yo dije, si yo no gano esta quincena o este mes, voy a agarrar la plata ahorrada, ¿verdad? Pero como les digo, gracias a Dios no tuve que tocar esa plata. Ahí la tengo. Como si fuera un Y préstamo. se va aumentando esa cuenta. Después del préstamo. Y ahora es una más. Sí. 3 estrellas. 3 estrellas. Sí, 3 estrellas. Como gustan esas estrellas. Después les vamos a comentar sobre. Ya, yo estoy viendo estrellas por esas estrellas. Estaba muy bonita la historia. Y usted, May, Yo, cuéntenos su historia, el miedo. ay, sí. Bueno, realmente yo sí tuve miedo, chicas. O sea, yo no me la creo. En la ubicación que estoy actualmente, yo no me creo que estoy viviendo esto. Yo empecé en un espacio súper chiquitito, súper pequeñito, era un cuartito. Me acuerdo que una vez una mamá me llegó y ella lo veía en redes sociales. Pero yo pensé que estar enorme, porque yo siempre lo vi así. O sea, yo siempre cuando yo visualicé a Emi, siempre lo vi como un lugar para realzar la belleza de las personas que llegaban.
y otras cosas más que pues he ido metiendo ahí con la parte de valor, el poder femenino y todas esas cosas. Bueno, yo empecé en un espacio con una chica, en un salón de belleza, yo estuve con ella 4 años, no yo tuve mucha paciencia, porque ella era un tema, o sea, ella era muy desordenada con sus finanzas, se endeudó con colombianos que llegaban, y me acuerdo que la última vez, y ya fue ahí sí, donde tomé la decisión de ya, o sea, porque ya una gente iba entrando, y pues uno tiene clientes de dinero, ¿verdad? Con un alto poder adquisitivo, llegaban con esos carrotes, entonces, ya me dicen, me dirás que ahí están unos muchachos afuera, porque yo tenía que pasar por toda la sala, era una casa de la que yo tenía el alquiler, el cuartito. Entonces, ella tenía que pasar por toda la sala y entonces, listo, ¿verdad? Entonces, ya cuando me llamaba, yo no podía, yo tenía que pasar por todo y íbamos a arreglar el cuarto. Entonces, ella me dice, Ney, aquí está, estoy aquí, pero Ney, hay unos muchachos afuera y yo salgo, importa. Y me dice, fulanita tal, yo no voy a decir el nombre de la persona. Este, es que venimos a cobrarle la plata. Y yo, pues no sé, pues, y lo paga usted o lo paga ella. Pues, chicas, o sea, fuerte, o sea, que yo ese día tuve mucho miedo, mucho susto. Y entonces la quinta me dice, Ney, vea, yo a usted la quiero mucho, ella empezó conmigo, tenía ya 4 años, dice que ella también. Entonces me dice, pero, si esta situación va a seguir aquí, yo prefiero mejor no vivir bien. Obviamente, chiquitas, o sea, ellos van a cuidar su seguridad, ¿verdad? Entonces ya ahí, ya tenía conflictos con ella porque ella me pedía mucha plata prestada. O sea, me quedó viendo un montón de dinero, chiquillas. Y bueno, ya, tomo la decisión de decirle, bueno, muchas gracias. Yo no quería, porque yo tenía mucho miedo. En ese tiempo yo pagaba de alquiler en ese cuartito 135.000 colones, pero era un cuartito chiquito, literal, chiquitito. Sí, ella me cobraba un montón de plata en ese tiempo. Entonces, bueno, ya le dije, mira, yo ya me voy a ir. Y ella lo que me dijo los clientes. ¿Cómo que usted se va a ir? Usted no le va a ir bien, porque gracias a mí, usted tiene sus tiendas. Me decía ella. Y entonces, me decía, aparte, usted no tiene patente. Dice, es que yo trabajo en la patente de ella. Entonces, él me dice, ¿usted no le va a ir bien? Y bueno, ya le decía a mi mamá, entre lágrimas, llamando a mi mamá, porque mi mamá siempre ha vivido fuera de Costa Rica. Mami, no sé qué hacer, lo hago, no lo hago, no sé, ya es hora de que usted tome la rienda de su camino y haga crecer ese proyecto que usted tiene. Yo pues se lo comenté a mi mamá. Y gracias a la familia, ¿verdad? Que siempre nos apoya. Entonces, mami me dice, Del, que yo, mano, que es que ya no son 135.000, mano, son 250.000. ¿Qué voy a hacer? ¿Será que lo voy a poder pagar? Aparte del depósito, chiquillas, lo que era pasarse el depósito, hay que remodelar el espacio, toda la patente, pues bueno, no sé Dios cómo me lo dio, todo se dio, la patente salió, los permisos, todo, donde no tenía, vean, chiquillas, o sea, tenía para remodelar y no más plata. Bueno, ya remodelé, era un espacio ya que tenía 2 cabinas, más la recepción, ahí estuve 3 años y conecté a Rosa. Rosa llegó a mi vida y fueron los 3 años más lindos de inicio porque siento que ahí fue mi inicio, porque a pesar de la mala vibra, a la fecha me llegaban mensajes y me decían, va a llegar alguien a destruirle su negocio, porque ella se ciñó conmigo, la señora se ciñó conmigo a decirme, a usted le va a ir mal. Chiquilla, yo tenía miedo, yo ya estaba contactada con rara y tenía un problema, entonces a todo el mundo decirme, ¿cómo se arreglan? ¿Cómo se arreglan? O sea, como yo viniendo y arreglándole los asuntos financieros a ella, imagínense. Y aún así, a pesar de ese susto, ese miedo, yo salí adelante, empecé a hacer una cartelera de clientas mucho más grande. Ya nosotros no estábamos dando gasto, el espacio se nos hizo muy pequeño. Ese era como de 50 metros cuadrados, más o menos, para decirles exactamente la medición. Y bueno, ya, hasta que Rosa me dijo un día, May, tenemos que buscar otro lugar. Ya no damos aquí abasto, ya se nos llena mucho, y es cierto. Entonces, buscamos el otro local, que es el que estoy actualmente. Y
Todo se dio. Yo he ido a los dos locales y es demasiado el cambio. Sí, sí, El espacio y todo, es demasiado. Sí, o sea, De verdad. uno, ¿verdad? Que dice, uno empieza con nada, cuando empecé no tenía nada, y hoy, o sea, tengo muchas cosas que yo digo, wow, se materializó todo. Ahora disfruto en este espacio que es 3 veces más, 4 veces más grande que ese segundo lugar donde usted conoció a Meli. Y bueno, tengo a cargo 2 colaboradoras que me den muchas gracias que están conmigo y pues hoy ya estoy planeando mi otro proyecto que es que siga creciendo ML, pero chiquillas, o sea, hay que creérsela porque cuando uno no se cree las cosas, imagínense si yo me hubiera echado a morir porque obviamente yo sí lloré después, cuando yo me fui de ahí y que como salí de ese lugar que yo siempre he pensado que uno tiene que entrar bien y salir bien. Siempre. Y siempre tenemos que ser agradecidos. A la fecha, yo agradezco mucho a esta persona, yo le mando muchas bendiciones, porque gracias a ella tengo mis clientas antiguas que siguieron conmigo, ¿verdad? A pesar de un montón de cosas que ella hizo después, pero al principio ella me abrió su corazón, me abrió las puertas de su casa y me abrió a sus cartera de clientas, me las recomendó y yo le agradezco mucho por eso. Hoy digo, si yo me hubiera echado a morir ese día después de que salí de ahí, me eché a la cama, no tenía nada, chiquilla, no tenía muebles, no tenía cómo rellenar eso, era todo vacío. Y yo todo le documentaba a mi mamá, yo tengo todo un archivo documentado de cómo fue el proceso de remodelación de este local y del otro local, creo que el otro me salió más costoso porque es mucho más grande. Y me senté a llorar en la camilla. Ay, no voy a poder. Y la Emelia, la maldosa, vino y puso en redes sociales, dijo de todo de mí, hasta que yo era una ladrona, me imagino, tal vez nunca, y esa más bien ella me robó a mí, y ella me pegó duro, porque yo a ella la quería como una mamá, y ella me decía, es que soy como su mamá no está aquí en Costa Rica, yo soy su mamá. Me nos pasó muy parecido a lo que me pasó a mí, porque igual de yo estaba, mira que les comenté las pasadas, que me interrumpa, ella igual me presentaba como la hermanita menor y todos, o sea, toda la gente que me conocía, los pacientes y demás, y o sea, primero cuando me echó de la casa y fue súper complicado, pero igual yo no tenía cama, yo no tenía nada, y fue un día llegar al apartamento y encontrar todo tirado así en el cuarto, o sea, se veía así, como si hubiera llegado Terminator a botar todo y que ya se pasaba, entonces, o sea, ya esa noche yo ni siquiera tenía dónde dormir y teníamos que ir a un evento de un reinado, entonces yo me puse a llorar, me dice, ¿por qué llora? Ir a ese evento, no es como llorar, ahí se vino como que no quiero ir a hacer buena cara ya cuando realmente pues uno está viendo eso y me fui a ir al evento y terminé igual viviendo con mi esposo sin querer queriendo, o sea, por un tiempo mientras encontraba dónde irme, cuando ya me fui a ir, al final terminamos pues decidiendo vivir juntos y compartir gastos y demás. Y ella me dijo igual que siguiera con el trabajo, que siguiera con la clínica de redes sociales y me dedicara a lo mío. Pero igual, o sea, fue empezar ahí en el consultorio, poco a poco, igual, yo le agradezco mucho a ella porque fue una persona que Dios me mandó, perdón, y fue un apoyo en ese tiempo, pero realmente, al final las cosas se caen súper feas, porque fue así, súper parecido todo. O sea, yo estoy otro tiempo ahí con redes sociales, con mi consultorio poco a poco, con las clientes que llegaban ahí, ella igual me recomendó un montón, compartíamos clientes, pacientes y demás. Y cuando ya llegó el tema de que nos íbamos a casar, que mi esposo le contó, y ella se puso, o sea, como, sí, o sea, fue súper raro. Es que les pasa, no sé, tal vez. Es que son personas que no te quieren ver mal, pero no te quieren ver mejor. Es que sí. Y el comentario era porque tenía amigas que trabajaban ahí, que era, yo la hice a ella como ella hago más, y yo me hizo Dios, que yo sepa, y mis papás. Pero que ella sí pasa. Y sí pasa, no sé, también les ha pasado. Pero esas personas, qué feo, no debería actuar de esa forma. La ventaja es que uno aprende y dice, yo no quiero ser igual que esa persona. Sí, no, y yo igual, yo la quiero un montón, le agradezco un montón, Ajá. pero si es una persona que no quiere mi vida y no quiero cerca, porque fue una persona que cuando digo que me empezó a ir mejor en muchos aspectos, no sentí que se arreglara, sino que más bien se molestó. Y yo literal me casé y no le dije nada, o sea, solo igual, la primer boda con mi esposo fue súper privada, solo firmamos y ya. Y solo una amiga sabía de la clínica y me contaba que todos los días se metía al registro a ver si nosotros ya nos habíamos pasado, o sea, entonces así que yo dije, ¿qué raya eso pasa? Se meten en todo, en su relación, en la familia, en todo. ¿De qué?
Inicialmente sí, ella lo conocía, pero, o sea, ya empezó como con una religiosidad de llorar y como cuando voy a ir con él, seguíamos juntos como amigas, vamos a ir a cenar y un día siempre me decía, yo ya le decía de cariño, baby, era como la única de todas las iglesias, como esa palabra perdida. Entonces ella me decía, baby, si algún día te pasa algo que quieras, contá conmigo. O sea, puedes volver a la casa cuando quieras. Y yo, pues, sí, Dios, líbrame de tener que volver, porque para mí fue como muy heavy el tema y muy repetido. O sea, me acuerdo que yo iba con mi esposo a una célula los lunes. Me acuerdo que ese lunes llegué y llegué con una pulsera que me había regalado mi esposo ahí de una marca ahí que para mí, o sea, no tenía relevancia. Entonces llego y me dice, ¿esa pulsera qué? Y yo le digo, y me la regaló. Me dice, es original. Yo ¿qué voy a hacer? Para mí no importaba si era original, yo no, ¿qué X? Y me dice, "Sí, baby, yo estaba pensando que por qué no te vas mejor a vivir con él y yo ya cuando me saliendo con mi esposo y después lo que va a pasar con mi ex, yo no me quería ir a ver con nadie. O sea, ni siquiera lo habíamos conversado, no estaba en la resolución de nosotros, jamás. Entonces yo le dije, no se le ocurre, pero si usted cree que ya, o sea, llegó el tiempo de cortar y todo bien, o sea, yo busco a dónde irme, me fue lunes y miércoles estuvimos al apartamento y estábamos no les cuento. Y salimos del reinado y yo fui hablando con mi esposo, la gordita, pues no, como novia. Me dice, venga para acá, para ir a ver con Jaime, y no, ¿qué hacemos? Porque, o sea, literal no tenía dónde ficar a dormir. Entonces yo le digo, yo ya me voy y me empiezo, pero sí, o sea, a gritar, pero horrible. Que hasta la que yo llego diciendo, me dice, ¿pero qué es? Es que ese mae te va a poner una clínica, te va a dar plata, ¿qué es? Que te tienen como loca, es que no aprendiste de todo lo que te pasó. Pero sí, o sea, pegamos la regañada, porque no es para los dedos. Y la maltrató. Y ahora sí, ¿por qué? Claro. Y le digo yo, es que no tengo dónde dormir, o sea, no te voy a dormir. Tenía que llegar a usar el piso. Y me dice, y me dice, me dice, váyase para mi apartamento nuevo y yo me pago mi perro. Bueno, ya se metió a un restaurante con otra muchacha que iba con nosotros a la clínica, yo podía morir, me fui para mis cosas, me acuerdo que llegué toda la noche. Y al otro día llegué a recoger mis cosas en bolsas de basura, al igual que como me vine de la otra casa. Y ya, y creo que estuve como un año más en la clínica, pero, o sea, después de que pasó lo de la boda, que igual que fue todo un tema cuando se molestó con mi esposo y conmigo, ya yo la totalmente, porque yo dije, ya no se alegra, lo único que no me pase, yo no le voy a cortar nada, entonces yo seguí haciendo cosas acá, empecé mis cosas en cejas, y me empecé a alejar, porque ya empecé a manejar una relación muy laboral. Ya con él ya yo no sabía cenar, ya yo evitaba cualquier relación que fuera más de lo laboral. Y ya fue para diciembre de ese año, ella se consiguió un novio por ese tiempo que desde que yo lo vi, yo dije, no me gusta, ese man quiere aprovecharse, pero igual. O sea, yo entiendo que ella necesitaba para hacer su vida sentimental, pero Martín fue una persona que entonces yo dije, solo se quiere aprovechar de ella. Entonces, yo me alejo y el man entra como igual, como a ocupar todo ese lugar, a empezar a entrar todo el tema de la clínica. Entonces la clínica la trasladaron a Lindora, empezaron con el proyecto de trasladar a Lindora, y empezó a despedir chicas de la clínica. Y me dice a mí que me bajan el salario. Yo le digo, está bien, bájame, pero yo sentí como el alquiler del consultorio. Me dice, sí, está bien. En eso quedamos. Cuando la semana siguiente, yo iba a hacer una publicación en Instagram, porque no cargaba redes sociales, y entro a Instagram y me bota, o sea, me saca del usuario y me dice, qué raro, lo escribo en el rato, siempre. Me dice, buenos días, ¿cómo estás? No. Cambiaste la contraseña o algo por el estilo de Instagram, es que no me deja publicar. Y me dice, basado en un análisis para no continuar con esto. Y yo, o sea, está mal escrito. Y yo, no entiendo. Me dice que no continúa siendo parte de la clínica. Y yo le digo, ¿qué? Está bien, gracias por la oportunidad. Me dice, con mucho gusto. Y ya, así me despidió, como está. Así fue el despido. Así me despidió. Una persona que decía que la hermana, que no se la clínica y no sé qué. Entonces ahí entró alguien que ahorita es muy buena amiga mía. Ella lleva 11 años trabajando con ella como su asistente y ella me dijo, yo me voy, esto es demasiado. O sea, claro, como despedir a aquella, claro, como la despedir a usted, a mí Lindora no me sirve ir. Yo me voy. Yo dije, está loco, usted no es capaz de renunciar. Lleva 11 años, me dice, yo voy a renunciar. Yo no le creí. Cuando llegan los días con la carta y me la enseñan con los ojos jugados y se lo voy a decir, es hartísimo. Era una clínica a 2 pisos, yo trabajaba abajo como en la entrada, entonces yo llegaba y transmitía mi consultorio y de ahí no salía. Y vaya, entrega la carta, renuncia a mi amiga, me pide preaviso y el humor ya empezó de que
ella había renunciado por mí, que yo la había hecho que renunciara, pero yo acaso podía darme el salario, renunció porque quiso. Ya Porque te hay hay muchas mucha cosas. que ustedes saben que si Está están mala influencia. A todo el mundo, porque teníamos pacientes en común, clientes en común, y todo el mundo me decía, es que ella dice que, y que usted, que por culpa suya renunció tal, que le gusta usted la clínica botada por su culpa. O sea, yo no creo que un ser humano pueda tener el poder de convencimiento, sino de su trabajo, su sustento y demás. O sea, eso es posible, mira. Es que si ella cree eso es porque tiene eso en mente sucia. Ella es la que puede hacer eso. Si tiene esa clínica, arrendábamos consultorios, pues yo estaba pestañas, había muchachos de cejas, había muchachos de estética, había más dentistas, había más gente. Entonces, me acuerdo igual que ella me despide y yo le digo, ok, entonces queda pendiente este saldo, cúbramelo como 3 meses de alquiler. Y yo inmediatamente, ella me despide, yo empiezo a buscar dónde irme porque yo iba. Ya esto me vuelve mal, cualquier momento me se fue. Yo me iba a ir inmediatamente, mi esposo me dice, no se vaya, porque es mentira que ese dinero se lo van a pagar, quédese ahí y vaya buscando. Yo ya había visto un lugar en la sabana, igual tenía que pagar depósito, tenía que pagar alquiler, tenía que modelar. Entonces yo estaba ya recogiendo, haciéndome muy chiquita para poder irme a ese lugar. Pasó como un mes de que me despide, igual yo solo iba a lo que iba, calladita, estaba yo en mi cuevita. Y me escribió una paciente de ella, clínica mía, y me dice, yo, se me quebró una carilla a la mitad, un sábado al mediodía, y yo ya no trabajo ya, escribo a la clínica, escribo a las recepciones, estoy escribiendo desde la mañana y yo me contestan, y yo ya escribí a este número, me dice, sí, me dice, ¿a quién me recomienda? Y yo, que yo sepa que hagan carillas, es esta persona, es mi ex, o es esta otra doctora que está en el clínica, como los que conozco que puedo recomendar. Si usted quiere, busque a mi ex, yo no sé dónde está, o sea, mira a ver si le da cita, o escriban a esta doctora de la clínica. Ella le escribió a la doctora de la clínica, la doctora le da cita, y le da cita creo que como 1 o 2 de la tarde. Entonces, normal, ya que van a solucionar el tema de su diente, ya no me interesa. Como a las 2 de la tarde me escribe la paciente, me dice, Lumbia, el problema que se armó, y yo, ¿pero qué pasa? Dice la paciente que llegó a la clínica, estaba en la sala de espera que la atendieran. Ah, no, perdón. Sí, llegó a la clínica y yo ya estaba la persona que era como su dentista, pero pues no estaba. No le habían contestado los mensajes. Entonces le dicen que llega y le dice, ¿usted tiene cita conmigo? Le dice, no, bueno, yo estoy tratando de contactar, pero no. Y tengo una emergencia, tengo cita con el doctor. Entonces dice que fue al consultorio y la otra doctora y le tocó la puerta, le abrió la puerta y le dijo, tal paciente mía tiene cita con usted, pero así súper enojado. Y ahí hizo qué problema. Y que la doctora dijo, ok, gracias, y que tiró la puerta y le dijo a otro muchacho, yo ya sé esta hora de quién es y me la toca pagar. Domingo 9 de la mañana tengo un mensaje en WhatsApp. Tienes 3 días para desocupar el lugar que vives ocupando en la clínica, la. Y yo dije, ok, sabe, muchas gracias. Entonces escribí al otro lugar que yo tenía visto, apartado, creo que le había dado el depósito, le di el alquiler y le pregunté, ¿me puedo pagar ya? Y me dijo, sí. Entonces me dicen, pues vamos de una vez, pues te van a ir mis clientas. De una vez, sí fui. Recogí todas mis cosas, me había acondicionado, mi camita, todas las cositas. No lloran. Digo, porque otra sí le han entrado, ¿verdad? Sí, claro, y es muy duro, y más cuando fue con una persona que estoy todo como una relación cercana. Uno no se quiere ir así, y yo no me quería ir así. Y ya después al final, para que sepan que yo de verdad siempre quise como agradecer, y yo venía, le recogí todo, barrí todo, y quedó la marca del aire acondicionado, quedó la marca de los cuadros, y yo, bueno, recojo todo, limpio todo, y realmente un mensaje donde le digo, ya, muchas gracias por todo el apoyo, por toda la ayuda brindada en su momento, en crearme estas marcas en la pared, los labios, los cuadros y demás, con lo que queda pendiente de los alquileres, déjatelo para arreglar eso, igual si quedan los de servicios, si hace falta algo me lo hace saber, gracias por todo, bendiciones, todo lo que se le escribe. Y le enseñé dónde dejé las llaves, todo, y me contesta. ¿Qué fue lo que me dijo? Hermanita linda, usted me va a cobrar algo a mí. Eso fue lo que me contestó. Mi amiga, la que la conocía hace años, me dijo, no le mandé nada, no le agradezca nada, no le diga nada, porque ella la conocía. Pero yo de tonta queriéndome, como igual irme bien, agradeciendo, dejando todo con las buenas, ¿no? A los días me estaba escribiendo
que me la había llevado unas cortinas y no sé qué, de ser, que me la había llevado que un espejo. Yo a mí me pasa muchísimo con el mano de las cortinas. Entonces ella me dijo, me mandó un texto, sos una ladrona, hija, porque te llevaste, dice, hasta el palo de las cortinas. Dije, eso era mío. Sí. Eso era mío. Igual me escribió que me la había robado, que las cortinas, y yo me Yo, dije, que son eran la familia. Yo no sé, pero yo dije, qué feo terminar así. Ay, sí. Ya, o sea, nunca más hasta el sol de hoy no te gustaba y de verdad, o sea. Pero si uno se les topa en la calle, uno puede, hola, ¿cómo estás? Uno puede. Ella no puede. Pero son personas problemáticas que hasta ahí deben empezar a alimentar cosas. Todos son personas que tienen problemas. Sí. Entonces, podemos cortar, chao. Pero hoy te cuenta cómo es el final de la historia. Gracias a Dios, o sea, igual salí con una camilla de estas, con una lamparita y con un nocherito, y bendito Dios que no me ha desamparado. Sí. Ahora igual tengo mi camilla eléctrica que me hace todas las cosas que uno dice, Dios, no sé ni de dónde, porque llegué con una mano de las atrás, teníamos en el país, no tenía nada, y Dios no me ha desamparado, y yo digo que Él ha colocado ayudadores en mi camino increíblemente, como lo ha sido Codo y ustedes igual, entre todo este proceso de dermato, son muchas cosas que, y personas y herramientas que Dios le permitieron tener, porque realmente por uno solo, más por gracia de Él. Y es que de verdad, sí, hay que creerla. O sea, yo no les había dicho, pero cuando me pasé ese segundo local, estaba en pandemia. Y yo tenía la puerta cerrada, la cortina cerrada, yo atendía. Yo también. Entonces, ¿cuál es el propósito de contar las historias? Que sí se puede. Y no importa todo lo que venga ahí encima o todos los obstáculos, pero si uno tiene fe y de verdad cree y obviamente pones en manos de Dios todos tus proyectos de vida, vas a recibir. Y te esfuerzas, porque o sea, yo ese día y se puedan las, no sé, 5 de la tarde. Perdón, y terminé como 12 de la noche y me dio la atender a las 7, pero había que hacerlo. Y yo al otro día en la mañana publiqué nueva ubicación, o sea, peor, yo creo que más valía el video que si yo hubiera tenido solucionado un mensaje, la voy a ver diciéndole que tiene 3 días para ir. Eso pasa, y ya tú las manos refieres. Y el lugar estaba precioso, el que me fui, o sea, era como una cabina totalmente en vidrio, liso, precioso, o sea, me quedó divina la cabina en ese otro lugar. Solo que ya es que me fui de ahí porque ya me pasé a ver de casa, pero realmente, o sea, la ubicación era mucho más central, era en la Sabana, donde sale. O sea, yo antes estaba en Ramos, pero estuve 3 años ahí y ya pasé ahí en Sabana, que era un lugar súper bonito, pero sí. Sí, claro. Y bueno, Jessy, cuéntenos usted cuándo fue su momento de quiebre, donde dijo, lo voy a hacer aunque me dé miedo, pase lo que pase, tengo que seguir adelante. Bueno, yo tuve como 3 momentos de quiebre en realidad, porque pues al inicio, como yo les comenté la vez pasada, a mí me tocó hacerlo sí, ¿verdad? No tuve la dicha de pensar y decir, mira, esto me está dejando más como Dianita, ¿verdad? Que estuvo ahí como con hasta 3 trabajos, ¿verdad? Yo perdí mi trabajo de 16 años, no me pagaron, no me dieron nada, tuve que tirar en el agua así de sí. La persona con la que yo estaba, sentía que era algo así como que me apoyaba, pero no me apoyaba, ¿verdad? Era como, quiero que tenga lo suyo, pero no que necesito que dependa de mí. Eso es una persona narcisista, ¿verdad? Entonces, cuando sucedió lo que sucedió, tal vez yo después me separé también a los meses. El primer momento de quiebre que yo tuve fue cuando me quedé exactamente sin todo, o sea, no tenía trabajo, no tenía un apoyo, porque realmente mi casa ya yo la había pagado, o sea, ya había que pagar recibos y demás, pero yo también tenía los otros hijos mayores que estaban en el colegio, yo pagaba por ellos también. Entonces yo les conté a ustedes que yo pedía por lo menos una cita semanal para poder mostrar la plata al colegio de ellos, ¿verdad? Sin tener que decirle al papá de mi hijo menor, ir a ayudarme, ¿verdad? Hubieron momentos que obviamente no tuve otra opción y tuve que pedírselo, pero cuando uno es una mujer independiente, ha sido mamá soltera desde toda mi vida,
es muy difícil pedir ayuda en todo sentido de la palabra. Es difícil pedir ayuda a tu familia, Demasiado difícil. es muy difícil pedirle ayuda a una persona. Sí, porque uno se enseña a ser como proveedor y que soy yo. Yo soy y siempre fui y siempre he sido por muchos años la proveedora hasta de mi familia. O sea, mi mamá y mis hermanos, o sea, yo siempre les daba su jovencito, les metía el hombro. Entonces es muy difícil llegar a un momento en el que vos no tenés nada, ¿verdad? Y que tras de eso no puedes decir, bueno, voy a decirle a mi mamá que me pague el estudio, o voy a decirle a mi, porque más bien yo era la que pasa salto. Entonces, yo sí tuve varios momentos de quiebre. Cuando ya decidí, dije, bueno, llegó otro momento en el que ya había montado mi negocio con el ahorrito ese que tenía del club de viajes, y empecé, ¿verdad? Y resulta que el papá de mi hijo se desaparece por 2 años, el del menor. No me da absolutamente nada para el colegio. De hecho, pagaba 205,000 del colegio y estaban mis otros hijos en la universidad. Y pagaba el alquiler, o sea, fue algo que yo dije, Dios mío, o sea, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué hago? Es algo feo, porque ese segundo quiebre que tuve fue, mandé a mi hijo al kinder y me colgó dinero de la puerta del kinder y le dijeron que no podía entrar porque yo no había pagado 6 veces. Empezó a llamar. Yo no tengo nada con las religiones, ¿verdad? Porque siento que la escuela era cristiana. Yo creo que por ser una religión cristiana tuvieron que tener un poquito más de tacto, ¿verdad? Para hacer algo así. Como mi niño puede llegar a ver si usted no encuentra el kit en el portón, se no dejaron de entrar. También tenía 4 añitos en ese momento. Vuelve con mi hermana a la calle y me dice mi hermana Jessica, no me dejaron entrar. Y le digo, ¿por qué? Porque se lo pagaba. Entonces devolvieron a alguien del portón de esquina y me devolvieron. Ese fue mi segundo momento así con que dije, ¿qué hago? O sea, tengo miedo, ¿verdad? Pero yo no voy a ser igual. Yo no me puedo dar vuelta atrás. En este momento, esto no me está dando, o sea, no me está dando para poder salir de esta situación. Pero yo tengo que creer que sí va a llegar un momento en el que eso va a suceder. Yo lo que hice fue que respiré hondo, empecé a dar otras opciones, conseguí el dinero prestado, una persona me lo prestó, yo pude pagar esos meses que debía de la escuela. Me mandaron a Daniel a hacerle una prueba porque las profesoras y la directora decían que él tenía un problema de autismo, que tenía algún ese doctor o algo así. Mi hijo no tenía nada. Ellos querían sacarlo de la escuela porque yo no la Ajá. No tenía dinero, yo tuve que hacerle un examen que me costó 130,000 colones de 5 citas con una psicopedagoga para que ella me dijera, porque a raíz de la separación a Dani se le enviaron los colores, se le enviaron los números, porque a diferencia de mis tíos mayores, él sí vio a su papá por 3 años. Entonces el día me decía, mamá y mi papá, ¿por qué no viene? Yo, no, Dani, es que su papá ya no vive más acá, él ahorita está usando casa, apenas él tenga una casa, él te vuelve a contactar, él va a venir. Yo no sabía cómo decirle a mi mamá, a mi hijo, que su papá se desapareció 2 años. Entonces, mi próximo momento de quiebre, porque fueron muchos, fue cuando se dio la pandemia. Exactamente como al año en el que yo estoy pasando todo esto, Daniel, que se desaparece el papá, que yo no tengo cómo pagar, que me lo he hecho de kinder, básicamente, consigo la plata prestada, me alivio un poco,
pago, porque yo decía, ¿cómo voy a sacar a mi hijo en el colegio si está más de mitad de año? Tengo que terminar aquí, cosa que obviamente no quería, porque me pareció demasiado inhumano que hicieran algo así. Yo empecé a buscar otro colegio, para que me empezara a ver, acomodarme, pagar las matrículas, tener todo adelantado. En ese momento me quedo sin nada, o sea, me quedo sin nada. Yo fui a la plata que estaba, entonces ahora debía esa plata, el local, tenía que seguir pagando lo del colegio, ¿verdad? Yo creo que siempre en esos momentos algo, siempre hay una luz cuando uno cree mucho en Dios, ¿verdad? Tuve mis momentos de doble rodillas en una cama y le pedí a Dios y le dije que me sacara de esa situación. O sea, que yo no quería volver al trabajo que yo tenía porque era un trabajo muy desgastante. Tuve muchas ofertas, tuve ofertas hasta de tener una gerencia en Santo Pecado. El dueño que empezó a abrir, el primero que fue en la web, me contactó y me dijo, Jessica, ¿quieres administrar el pan? Pero yo no quería, o sea, yo no quería volver a lo mismo. Entonces yo tenía que tener fe en lo que yo acababa de hacer, en el paso que yo acababa de tomar, aunque todas las puertas se me estuvieran cerrando, ¿verdad? Vino la pandemia, básicamente no tenía nada, o sea, no tenía para pagar el kinder de mi hijo. Mis hijos, gracias a Dios, estaban en la U, pero estaban desde la casa, entonces, pero aunque no lo crean, el gasto de la comida en la casa en pandemia fue inmenso. Uno no hacía gasto de comer. Todo el mundo se engordó en pandemia. Todo se comía. Los niños. Los niños, todos se engordaron. Entonces yo llegaba al supermercado y aquí vienen de otro momento. Me viene y me dice Dani, mamá, ¿me puedes comprar un kit de sorpresa? Y yo me quedo viéndolo. Yo siempre fui una mujer que tuve plata para darle a mis hijos todo lo que ellos querían y hasta más. Y yo me quedo viendo el kit de sorpresa y no podía. Sí, fue o compran huevos, porque pasamos comiendo huevos muchos meses, o compran kit de sorpresa. Y le digo a Ani que no puedo, que después, ¿verdad? Entonces todo eso eran como quiebres que yo tenía en momentos que yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué hago? Me devuelvo, me meto otra vez a trabajar en un bar. La persona con la que me separé era algo, yo lo tengo que decir aquí porque fue un demonio en ese momento, porque no tiene otra palabra. Me arrinconó a todo, o sea, en dejar de darle el dinero a la escuela de mi hijo, era como, usted tiene que volver, usted me tiene que buscar, usted me tiene que pedir dinero. Voy al funeral del abuelo porque me manda un mensaje según el abuelo y llego con mi hijo, yo no tenía ni para luna. Y me dice, venga, yo lo pago. Llego, cuando me voy a ir al funeral, me dan sí un rollo de billetes en la mano. Y me dice, ahí está Marcos. Y me dice, ¿usted sabía que usted solo está a un mensaje? Usted puede tener todo, pero me tiene que tener. Así. Y yo me quedé viendo y le dije, yo voy a aceptar eso, porque es su responsabilidad. Es de su hijo. Y yo tengo muchas deudas ahorita, así que lo voy a aceptar. Pero sepa que después de esto, yo prefiero ir a verle empanadas que pedir los 5 Colombia. Yo no le voy a ver usted nunca más. Entonces, si usted quiere que sean por las malas, vamos a hacer las cosas por las malas. Ahí fue cuando yo me fui a la pensión, cosa que no quería, porque yo mis 2 hijos mayores los quedé sola. Entonces yo pensaba que podía con el tercero, pero no es obligación. Somos 2 ex padres, yo soy madre. Lo pedimos, no fue un accidente. O sea, entonces yo me fui, hice los trámites de la pensión, salió la pensión, él se desapareció
2 años, a los 2 años me llegó esta citación Y tuvo que pagar. de que yo le quité a mi hijo y que no lo dejaba ver al niño, ¿verdad? Yo tuve que probar esto fundado, que era mentira, que voy con visitas supervisadas, mi hijo. Gracias a ellos yo tenía pruebas. Él empezó a pagar. Cuando usted hace un trámite de pensión, usted pone un monto y tiene que llegar a una conciliación. Esa conciliación puede ser dentro de 3, 4, 5, 6 meses, un año. Y deja de dar el video. Y yo todos los meses tenían que escribir lo que escribir y afirmar. Gracias a Dios, ahí fue como en ese momento en el que yo tuve que conseguir la plata prestada para poder pagar el boleto de mi hijo. Un día antes de que se venciera eso, porque antes las pensiones eran, si a los 6 meses no lo agarraban, empezaba otra vez desde cero. Y yo perdía todo ese dinero. Entonces yo iba a quedar debiéndole a la persona que me había prestado la plata. Y yo lo que tenía la fe era que la policía lo agarrara para que no pagara, yo pudiera pagar a la persona, ¿verdad? Un día, podría decirse, no, un día antes, no, como 4 días antes de que eso sucediera, de que se vencieran esos 6 meses, llega la citación de la pensión a la conciliación. Entonces, en la audiencia le van a notificar que lo pueden Lo notificaron, él tenía, eso fue como un viernes, él tenía que ir el lunes y eso se vencía el martes. Entonces, si él llegaba el lunes, la pensión quedaba en lo que yo decía, porque él no se presentó. Obviamente, él no iba a dejar que la pensión quedara en lo que yo le había puesto, ¿verdad? Entonces, él tuvo que presentarse el lunes y en medio juicio, termina el juicio, la pensión queda en lo que quedó, y él, yo llamo a la policía, ¿verdad? Para que me paguen los 6 meses que me debe. Y él dice ahí delante de la jueza, yo pagué, ya. No, y la jueza se queda a mí y le hace, usted se desapareció, usted no pagó 6 años, no le importó si su hijo comía, si no comía, teniendo el dinero, pero como le tocó venir aquí, fue en la mañana y pagó todo sin sol. Sí, yo ya lo pagué. Y todo era como que usted lo se iba a pagar. Era porque él me dijo a mí, usted tiene que pedir la plata. Entonces pasaron esos 6 meses, yo a ver cómo hacía, ¿verdad? Mi hijo tuvo que pasar por la humillación de que me lo tiraran hacia afuera del kinder, básicamente, y me tuvo que pagar. Entonces yo subí, dieron el depósito, que sí, que se reflejaba bien después, obviamente yo tuve este dinero, ya todo lo agarré para poder pagar, ¿verdad? Y todo. Ahí es donde empezaron a salir un poquito las cosas, porque yo decía, debo $1.000.000 esto, besito, ya, no, se me va a vencer eso de la pensión, no voy a tener para pagar, o sea, era algo, y ahí, o sea, todos esos momentos de quiebre que yo tuve, fueron como para decirme, no, no es para usted, devuélvase. Lo que él me dijo, la voy a ver en una cantina, otra vez que viéndome entrar. Y le voy a ir a dar una propina, pero le voy a escupir en su cara esa propina. O sea, eran cosas que usted decía, yo no puedo dejar que esto me venza. O sea, yo no puedo dejar que él me vea como él me quiere ver, ¿verdad? Entonces, como usted dice, no solo familia, hay amistades, personas que te brindaron la mano, porque él me brindó un momento la mano cuando estuvimos, ¿verdad? Pero era como que sí me la daba y me la quitaba, como que cuando le pedí el negocio, yo me como un local. No, usted todavía no está para eso. Usted necesita tener más clientes. Usted sabe que un local en un mall tiene vista. La gente pasa a entrar para preguntar, es más fácil hacer una cartelera ahí que usted desde su casa o que usted comenzando solita, ¿verdad? Entonces yo básicamente era como que sí y que no, ¿verdad? Como una persona que quiere que esté, pero no me sirve que ella sea tan independiente, ¿verdad? Eso es una presión psicológica de todo ámbito, ¿verdad? O sea, yo sufrí todas las clases de presiones psicológicas que usted puede tener, ¿verdad? Pero hay mujeres que hacen dos cosas, o sea, las que se doblegan, se agachan y te dejan hacer de todo, las que dicen, de aquí me agarro y voy para arriba porque no me voy a quedar. Claro, y ese momento que yo tuve mucho miedo de qué podía pasar, de qué no podía pasar, de qué me podía faltar. Vino la pandemia, a mí me cerraban 15 días, a mí a diferencia de mí, me dio mucho miedo.
yo sí me psicoseé, yo no lavaba las frutas con jabón. Llegaban a casa y decían, no sabían lavarlas, parezco un clon. O sea, yo me... Y sí, da Sí, miedo. claro. De hecho, para esas fechas, chiquillos, aparte de las pestañas, ¿ustedes se acuerdan de las caretas? Las plásticas. Pues nosotros fuimos los que hicimos las máscaras, o sea, hicimos más de 3.000, 4.000 máscaras en mi casa. Entonces mis hermanos tenían trabajo. Yo cuando terminé de atender, Se iba a hacer. porque mi novio fue el que agarró el contrato con los amigos y entonces, ¿qué hacía él? Nosotros las hacíamos y él las iba a dejar a todos lados, como nadie quería salir. Claro, entonces, ¿qué sucedió? Que yo como me encerré y tenía todos esos problemas, yo les que había ¿qué pasa si me enfermo? Si yo me enfermo, ¿cómo ponen mis hijos? ¿Cómo hago para pagar todo esto que tengo encima? ¿Ah? Entonces, ¿qué sucedió? Que yo dejé pagar otras cosas muy importantes también. Yo dejé pagar el condominio en mi condominio mensualmente, ahora la estoy haciendo, me arreglo el pago. Yo dejé pagar a caja. Porque yo decía, o sea, no, yo necesitaba tener en mi casa comida, internet y trabajo. Y no enfermarme para poder atender mis clientas. Gracias a Dios, con ese mes mis clientas eran enfermeras, abogadas, que ellas decían, trabajo tal vez desde mi casa o tenían empresas así y usaban mascarilla. Y entonces, ¿qué se las veían? Yo creo que las lanchas fuimos muy bendecidas en ese tiempo, porque a pesar de que ellos estaban mucho de Vamos a casa, sacar un capítulo de la chispa en tiempo de pandemia. sí, muchas veces, desde como ellas tenían que estar desde casa, ellas me decían, yo me levanto, estoy trabajando, pero ¿y qué es lo que se me ve en una computadora? Mi cara. Esto y la ceja. Listo. Entonces yo tenía trabajo porque yo hacía cejas y pestañas. Entonces yo, gracias a Dios, sí, pero entonces yo cerraba 15 días y los 15 días que amiga, yo salía con Dani aquí a las 11:30 de la noche, porque empezaba a las 9 y para entender todo, abarcar lo de los 15 días que no iba a poder abrir, entonces yo me mataba atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Y llegaba con Dani aquí. Yo tengo fotos donde subí con la lanchista y Dani sentado en un sillón gris que no queríamos dejar ir. Y en este nota que abrimos, ya lo dejamos ir, porque él se sentaba ahí con su clase virtual y el iPad. Y yo poniendo pestañas y yo escuchaba, me decían, Dani, y la página 20. Y gracias a Dios, yo siempre, pues a pesar de todos esos momentos de quiebre, yo tuve a mi hermana menor. Ella fue la que me levantó montones de veces, o sea, desde tener uno que a veces en esos 15 días que yo estaba en mi casa cerrado, yo no salía de mi cuarto, yo me encerraba. Esta es la hora que mis hijos nunca se dieron cuenta que yo estaba en depresión, que no me ordenaba, que trataba de dormir hasta 14 horas al día y que a los 15 días que venían que podía abrir, Jessica, ¿dónde está? Saltar ahí, váyanse, vayas a trabajar de 9 a 11 de la noche. Entonces, nada, en resumen, es fácil. Yo creo que algunas han tenido mucho apoyo y son muy bendecidas, otras tal vez no tanto, pero creo que de igual manera, con o sin apoyo, para uno poder salir de esos momentos de los que usted dice, no creo en mí, no creo que esto sea para mí, no creo que pueda vivir de esto, solo de la gana de Dios. Porque a pesar de que yo tenía todas esas puertas cerradas, por allí sí me abría una ventana, por allí sí me abría otra. Entonces yo veía como espacios de luz, ¿verdad? Pero yo creo que si uno de verdad no está agarrado de Dios en cualquier circunstancia de su vida, cuesta mucho salir adelante. Y sí, tuve todo ese miedo, ¿verdad? Pero llegó un momento en que yo dije, no, yo lo voy a hacer y yo lo voy a lograr. Y empecé a enfocarme en eso y empecé a ver la vida diferente, empecé a llamar cosas buenas, ya no pensaba tanto en lo malo. Todo me empezó a cambiar cuando la pandemia, yo había pasado todo esto y traté de seguir la pandemia. Pero yo veo que la pandemia no me patea tanto. Veo que yo todavía puedo
sea, a trabajar, que me está yendo bien, que incluso en pandemia yo hasta hice más clientas. Y yo decía, Dios mío, ahí es donde usted dice, si Dios me sacó de aquí de la manera bruta que me sacó, era lo que Él tiene un propósito. ¿Cuál era su propósito? Si yo me hubiera quedado en un bar, yo no me hubiera comido. Porque ¿qué fue lo primero que cerraron la pandemia? Los bares. Los restaurantes. Entonces, en ese momento yo me quedé así, yo dije, no importa todo lo que pasé, Dios me sacó de ahí, porque ahí yo me hubiera morido, me hubiera muerto de hambre. Ahí yo no hubiera tenido otra cosa que hacer, entonces, pero yo tenía que pasar por todo lo que pasé para darme cuenta de eso. Entonces, ahí cuando yo dije, no, yo sí lo voy a hacer, o sea, yo estoy aquí, yo sé que tengo miedo, he pasado todo esto, tuve todos esos momentos de quiebra, pero si Dios me sacó de allá era porque Él quería que yo no pasara algo mucho peor de lo que acabo de pasar. Es siempre tiene un propósito muy grande y Él nos procesa, o sea, como un diamante, Él nos pule, y luego uno dice, con razón pasé por todo esto, pero era mejor lo que había para mí, lo que yo me había imaginado. Claro, en esos momentos que yo tenía esas cosas encima, ¿qué voy a pensar? Yo Que no lo piensan ahora. o sea, no, yo no voy a lograr esto, yo tenía miedo, o sea, era horrible, o sea, y después ya, cuando ya llegó la familia y todo, al revés, yo dije, mira, pasé por todo esto, sería la pandemia, pero la pandemia fue la que me hizo entender cuál era el propósito de Dios, de sacarme, de me sacó, como me despidió. Una separación de toda la presión que yo sentí por parte del padre de mi hijo, y que yo llegara a un momento en que dijera, bueno, ¿qué más puede pasar? ¿Qué me puede pasar? ¿Dónde? Una pandemia. Es que me solo, Ustedes no saben lo que era en pandemia, o sea, así estaba como, no sé, un día de pandemia, 2 días de pandemia, que estaba uno así como con ese pánico, y me dice una amiga dentista que la cliente, yo tengo una camilla en la casa, entonces la estoy atendiendo, pero así, la estoy atendiendo, se ve aquí en la cabeza de ella cuando le llama el esposo del asistente, trabaja en el médico, dio positivo, doctora, di positivo, así que me mandaron a aislamiento y usted tiene que ir a prueba, y yo, tengo COVID, dale, no tengo nada, en mi casa, me cobija, y ya dijo, no voy a volver, lejos, y le dio un COVID, y le dio un COVID. Y yo trabajaba con una mascarilla, la clienta con una mascarilla, y yo le ponía unos aquí a la temperatura, o sea, yo haciendo el protocolo de la piba. Sí, claro, pero imagínate, se empezaba pandemia, si se les enferma, si se les enferma la gachista, ustedes se van a ver feas. Ustedes tienen que cuidarse para que me cuiden a mí, ¿verdad? Y ya yo era la única que salía a trabajar en mi casa, o sea, yo no me podía enfermar. A mí me dio COVID, así se lo digo. ¿Así le dio COVID? Sí. ¿A quién le dio COVID? Aparte de eso. A mí, sí. A mí me dio. Yo no sé ¿Cuántos remedios? A mí me dio COVID a los 2 años, en el 2021. Imagínense, o sea, en el momento que estuvo, o sea, así, ¿verdad? Y ya que nosotros estábamos tratando con exacto. Y cuando ya pasó todo este proceso que yo pasé, y que en pandemia yo realmente caigo en cuenta de que sí, estoy saliendo a las 11:30 de la noche, me estoy matando, 15 días deprimida, 15 días no me podía dar yo a estar deprimida, pero ahí es donde yo caigo en cuenta, no, Dios sabe lo que hace, y yo estoy aquí, porque si no, de verdad me muerto de hambre. Yo empiezo a ver la luz, empiezo a ver que entra planta y otra planta y otra planta. Y que yo decía, Dios mío, ya voy saliendo por aquí, voy saliendo por acá. Tanto que yo no lo puedo creer, amiga, que yo haya pasado eso. Y en cuestión de meses, cuando llegó el COVID, ¿verdad? Yo pude hacer un paseo, un crucero. Yo puedo usar ese dinero. Yo pude darme el lujo de ir a ponerme la vacuna Pfizer a Estados Unidos, porque aquí todavía no tenían. Entonces yo viajé y se la puse a todos, o sea, y vivimos. Y yo creo que por eso 2 años no me dio, porque yo decía, me tengo que cuidar, tengo que buscar de alguna manera. Yo tenía visa, gracias a Dios, y empecé a ver la plata en pandemia. Era algo increíble, porque usted decía, la gente se quedó sin su trabajo. Hay gente que no tiene en qué comer.
literal. Exactamente. Que no tiene que ver teatro con alguien. Y en ese momento yo empezar a ver todo eso, ya yo empecé a sentirme pues más, ¿verdad? Liberada y todo. Pero sí, yo sí tuve momentos muy, muy, muy tristes. Y todos esos momentos, ¿verdad? Creo que lo hacen a uno ahí a veces pensar que no se puede, o que le da miedo y todo. Algunas no, algunas sí, ¿verdad? Es bonito tener un grupo así, ¿verdad? De que sabemos que algunas sí tienen su apoyo y yo hubiera deseado tenerlo. Pero no, pues no quiere decir que uno no pueda ir, ¿verdad? Aunque pase con todo lo que pase. Yo creo que Pero hay cosas diferentes. Yo creo que me tuvo que lidiar más como con el ambiente y llegar acá y ejemplo que le digan, pero ¿qué? Llegó a ser pronto porque es No, la yo hace reseña o así, es otro tipo de expresión que no tuvo yo o que no tuvo, digamos, que tuvimos diferente como May o Leonita, ¿verdad? Usted también que tuvo una muy trágica, de May también, pero yo siento que las han apoyado igualmente tienen sus miedos. Mari, aunque haya tenido el apoyo de su mamá, no creo que no haya habido un momento en el que haya tenido algún momento así. Incluso, digamos, yo también trabajé varios años en el salón de mi amiga. Obviamente es más fácil llegar a un salón porque ya tiene la clientela y demás. Cuando yo decidí dar como ese paso de que no, yo ya necesito crecer, necesito estar sola, y claro, me generó mucho miedo, porque primero de todo yo no tenía un local para ir. Iba a perder muchas clientas porque de Heredia Centro, digamos, a San Rafael de Heredia, no todas iban a ir porque la mayoría eran de ahí, de San Francisco, entonces era un riesgo que también iba a tomar, pero yo siempre he sido también de la mentalidad de que si usted es bueno en su trabajo, las clientas te van a seguir donde se también. Pero igualmente sí, perdí muchas clientes, obviamente. Cuando ya me fui a trabajar a la casa, porque ya lo ocupaba como dar ese brinco, eh, sí me ha tocado muy duro porque yo, a pesar de la apoyo de mi mamá y todo, y yo ya cuando me casé, usted sabe que fuimos en casa y chao, ¿verdad? Eh, y yo no he tenido esa posibilidad de ir a arreglar mi negocio, tener esa solvencia económica. Mi madre ha sido una prueba muy dura y sigue siendo una prueba muy dura, pero aún así creo que fue una decisión porque de eso que me voy del salón y pum, se viene también. O sea, ¿cómo día tres días cuando yo el alquiler de ahí? Jamás. Exacto. O sea, yo creo que Dios todo lo hace perfecto. Y aún así, o sea, fui tan bendecida porque yo no sé cómo llegaban clientes. Y eso que yo tenía en mi casa, ¿verdad? Estaba en medio de la pandemia. Claro, y nadie se quería meter a otras Claro, cosas. pude meterme bastante a lo que son las redes y todo para darme a conocer de que estaban en San Rafael y demás. Y aún así parecía mentira, pero llegaba gente, clientes de Santo Domingo, San Pablo, ni siquiera era así de San Rafael de Heredia. Entonces, en esa parte fui muy bendecida también. Le doy las gracias a mi suegro porque me dio trabajo en la fábrica. No era que tenía un montón de clientes, ¿verdad? Pero en la empresa que ellos tenían, yo me encargaba de llevar cosas en Excel, que gracias a Dios siempre tuve como esa herramienta. Entonces me pagaba salario, no era mucho, pero y en ese momento mi esposo sí, trabajaba en la empresa, entonces era el que trabajaba todo, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso también. No la pasamos duro en lo que fue pandemia, me dio la oportunidad de crecer profesionalmente, de tomar decisiones, de seguir actualizándome aquí en Cerrillo, no quedarme estancada, ¿verdad? Pero sí, en mi parte, y aún sigo teniendo miedo porque aunque ya tengo varios años trabajando soy de todo, no he podido dar como ese brinco de lo que es cumplir un sueño. Yo creo que toda la chista, ¿verdad? Tener su negocio, en mi parte me ha gustado mucho. Lo tengo, pero no lo acabo. Pero Uno quisiera. ya lo tienes, si lo tienes aquí y lo trabajas, se va a manifestar. Sí, pero sí he tenido muchos momentos de quiebre fuertes también. Pero no vamos a, porque eso ya son otros temas, pero sí, gracias a Dios, muchas veces he querido decir, ¿será que voy a seguir viviendo esto? O sea, he tenido ideas en mi cabeza que dicen, no, vaya a buscar trabajo,
usted sabe que es, vaya a un call center, ahí puedes ganar 1 millón normal o un poquito menos, puedes tener un salario fijo, un aguinaldo, porque ya pues, trabajar uno solito no tiene nada de esos beneficios, ¿cierto? Entonces, se me ha pasado muchas cosas de dejar también tirado esto de las resalas, porque yo creo que la mente le juega muy sucio a uno, pero ahí es donde uno tiene que tener fuerza en el decir, no, yo no me voy a dejar vencer por eso, aunque me quieran ver mal, porque mucha gente me ha querido ver mal y me han visto mal, pero yo tengo un Dios y Dios es el que me ha levantado, tengo a mi esposo, tengo a mi familia, a mis papás, entonces yo creo que eso es lo más importante al final. No, y eso siempre insisto, o sea, hay gente que la quiere ver a uno mal, hay gente que lo quiere presionar, hay gente que, o sea, pero como usted dice, si uno está al lado de Dios, uno sale adelante, ¿me entiende? Y pasa ya todos esos momentos, ¿verdad? Diferentes situaciones tienen cada persona, pero si usted está con Dios, no importa todo lo que la gente decide. Al final todo pasa, siempre pasa, no solo siempre, o sea. Sí, porque es como, o sea, también, ¿dónde están poniendo la atención? O sea, en los enemigos, más bien en qué son las herramientas que me van a ayudar a avanzar. Yo siento que ese sería como el secreto o la recomendación de mi parte, no de ver qué personas quieren verme mal, qué personas quieren verme Y caída. no compararse, porque yo creo Ajá, que también en eso es este una mundo parte. de las fiestas uno se compara, mira, es que ella trabaja mejor, mira, es que ella tiene este local, pero trabaja feo, o Sí. cosas así. Sí. Digamos, no, simplemente enfocarse en uno, Ajá. en ir construyendo lo que uno quiere y no dejarse vencer por esos malos pensamientos. Cosas que me han ayudado muchísimo, leer libros de superación personal, ¿sí? Cómo poder, digamos, tener buenos pensamientos, no dejarse llevar por esos malos, porque si uno alimenta esos malos pensamientos, son alimentos. Claro, Yo creo que la mente es muy es muy poderosa. poderosa. Y entonces, uno tiene que trabajar mucho en esa parte. Sí, son herramientas que nos van a ayudar a potencializarnos. Creo que uno tiene que fortalecer muchas, la parte de finanzas, de administración, de marketing. Son muchos elementos que ya después en otro video vamos a hablar sobre ese tema. Pero qué bonita historia, ¿no? O sea, creo que a todas nos pasa algo y siempre uno dice, no, pues tal vez la historia no, nada es fácil, nada es fácil. Todos hemos pasado por altas y bajas. Hoy estamos disfrutando de nuestros frutos, dando gracias a Dios, ¿verdad? De Gabrielito. Y que es Como dice Ferran, ahí de una nueva pasa, una historia de contar. Está buenísimo. Pero chicas, qué bonito. O sea, bueno, bien, si se yo, bueno, me chicas, de verdad, o sea, yo recordándome ahora que hice la romería, ¿verdad? Que yo fui. Uno de esos también, pues, momentos, yo llegué a la romería de hacía como 3 años atrás y casi que la mitad y no tenía ni para un pan, sí, literal, y le decía a mi hermana, vinimos con un café para esto, pero no, pero yo iba con fe, o sea, porque yo creo mucho en Dios, en la Virgen, y yo llegué y yo hacía, ayúdame, hazme la luz, ¿verdad? O sea, y ahora esta comedia que yo fui, me pareció cómico y yo lo digo aquí ahorita en el entendimiento porque me dice mi hermana, le digo, que paremos ahí en el Fresh, paremos ahí en el agromercado, paremos ahí. O sea, yo fui todo el camino, iba comiendo uvas, batidos energéticas, o sea, porque, y le dije, le hago esa fuerza la pandemia que hicimos y que llegábamos solo para una empanada y un café. Le digo, y vea esta, o sea, Dios proveerá siempre, y Él siempre está con nosotros, y a veces no hay que unirnos, ¿verdad? Las pruebas difíciles y venían, pero yo siento que todos son un proceso. Y es bonito que las chicas que al momento vean estos capítulos, estos videos, sepan que ninguna de nosotros comenzó haciendo. Jamás. O sea, ni la que recibió apoyo, ni la que no lo recibió, ni la que le fue mal, ni la que pasó por situaciones. Independientemente, todos hacemos eso y nadie comienza al 100 en un negocio. O sea, esto es algo de perseverancia,
Y van a haber momentos difíciles. Y van a seguir habiendo, pues. O sea, pues que no es que no, ¿verdad? Como uno como emprendedor, eso es parte de la vida y de la evolución de nosotras como profesionales, como seres humanos, como mujeres. Y bueno, ojalá que se hayan identificado con alguna de nosotros, 5 historias diferentes, con mucho amor, con muchas emociones ahí. Pero bueno, chicas, digamos para abajo. Sí, se nos fue. Nos vemos en el próximo.